78 llamadas perdidas. Pat se sentó mirando la pantalla de su teléfono, que le había estado notificando mensajes y llamadas perdidas durante horas. Desde que bajó del avión y volvió a encender su teléfono, Ellis lo había estado llamando sin descanso. Hubo varias ocasiones en las que Pat estuvo a punto de ceder y responder, pero su autocontrol lo detuvo en el último segundo. Debajo de su exterior tranquilo y sereno se escondía un tumulto de emociones. Aunque no había leído los mensajes directamente, cada letra había pasado ante sus ojos a través de las notificaciones en la pantalla. Cuanto más leía, más surgía en su interior una mezcla de sentimientos. La desesperación, el anhelo y la preocupación chocaron en una maraña. Pat tuvo que hacer algo que iba en contra de su propia naturaleza. ¿Está siendo demasiado cruel consigo mismo? Pat, no hagas eso. Todavía no hemos solucionado las cosas. Te dije que no te fueras. Cuando Pat terminó de leer ese mensaje, el hermoso e intenso rostro de Ellis apareció en su memoria una vez más. Podía adivinar que Ellis debía estar frustrado. Si esos mensajes fueran palabras habladas, Ellis probablemente estaría frunciendo el ceño y gruñendo al mismo tiempo. La idea hizo sonreír a Pat, pero en el fondo, en realidad no podía sonreír. Le dolía y le resultaba asfixiante saber que ya no podía estar al lado de Ellis. Dentro de su habitación de hotel de rango medio, solo se podía escuchar el sonido distante de las olas. La puerta del balcón se dejó abierta para dejar entrar la brisa del mar, y Pat aprovechó la oportunidad para sentarse firmemente en una silla en el balcón, con los ojos tristes y perdidos en el cielo sin estrellas, con solo la luna casi llena como compañía. Pat, ¿dónde estás? Quiero hablar, por favor, contesta. Por favor, háblame. Su mano que sostenía el teléfono temblaba mientras la otra se frotaba la rodilla con inquietud. Si no quieres hablar, al menos contesta mis mensajes. Querido, lo siento. Por favor, ¿podemos hablar? Está bien si no quieres trabajar juntos, no te obligaré, pero por favor, no te quedes así en silencio, no desaparezcas. No puedo soportar estar lejos de ti. No puedes negar lo que hay entre nosotros. Significas mucho para mí. Regresa a mí. Me estoy volviendo loco por tu culpa, por favor. Hablemos, no desaparezcas así. Dime qué debo hacer. Pat leyó ese mensaje cuando se acercaba a la 1 de la madrugada, pero Ellis siguió enviando mensajes persistentemente, hasta el punto en que su teléfono parecía a punto de fallar debido a las notificaciones continuas. Pat miró el teléfono móvil que tenía en la mano dudando. En ese momento, Ellis volvió a llamar. Sus ojos sin gafas temblaban tanto como su mano. Su habitualmente fuerte resolución pareció suavizarse varios grados. Pat suspiró profundamente, revolviéndose el cabello y frotando la cara varias veces para reunir algo de fuerza. La llamada entrante se cortó antes de que Ellis volviera a llamar una y otra vez. Después de dejarlo sonar y cortarse más de 10 veces, Pat finalmente respondió. Vete a dormir, es tarde. Pat habló sin rodeos, sin saludar. Su voz era fría y sin emociones. Esperaba que la persona al otro lado de la línea se diera cuenta de que era demasiado tarde para conversar. ¿Dónde estás? La voz sonaba ansiosa, con un toque de alegría que la otra parte podía sentir. Es más de la 1, vete a dormir. Después de decir eso, Pat hizo ademán de colgar. No cuelgues, por favor, suplicó Ellis con la voz quebrada. Contéstame primero. ¿Dónde estás? ¿Por qué no volviste a casa? ¿Con quién estás? Las preguntas surgieron, pero el tono no era agresivo, solo lleno de preocupación que el oyente podía sentir. Estoy fuera de la ciudad visitando a un amigo. Pat dio una respuesta sencilla. Si el tono de Ellis hubiera sido amenazador, Pat ya habría colgado, pero era una mezcla de preocupación y curiosidad, así que Pat se limitó a suspirar. ¿Cuándo volverás? No estoy seguro todavía, respondió Pat evasivamente. Iré a verte ahora mismo. Dime dónde estás. No lo hagas. Estoy visitando a un amigo. Volveré pronto, objetó rápidamente Pat, sintiendo la seriedad de Ellis. ¿Cuándo es pronto? En lugar de responder, Pat dejó escapar un suspiro para que la otra parte lo escuchara, indicando que no quería responder esa pregunta.
Entonces dime dónde estás y por qué no respondiste. No puedo comunicarme contigo y estaba preocupado. La voz de Eli se suavizó, todavía temiendo que la otra parte colgara y desapareciera en las nubes. Te envié mensajes y no respondiste. Me estoy volviendo loco. ¿Has estado bebiendo? Pat notó una ligera irregularidad en la voz de Ellis. Solo un poco. ¿Bebiste fuera? No, en casa. Al oír esto, Pat se sintió un poco aliviado. Le preocupaba que Ellis condujera sin estar completamente sobrio, y si ocurría un accidente, las cosas se complicarían aún más. Deberías descansar, tienes una reunión por la mañana. Pat cambió deliberadamente el tema. Al ser alguien con buena memoria y conocer el horario de Ellis, recordó que Ellis tenía una reunión por la mañana a principios de semana y una reunión en Krabi más tarde esa misma semana, por lo que decidió no revelar su ubicación. Ellis se quedó en silencio, abrumado por las palabras y los sentimientos, sin saber qué decir primero. Ya fuera pedirle a Pat que regresara, pedirle otra oportunidad o expresar sus sentimientos profundos. Nada pudo ser articulado. Fue como si de repente su boca se volviera pesada y su lengua rígida. Voy a colgar ahora. Después de colgar, Pat decidió entrar a la habitación y tirar su teléfono en una esquina de la cama, sin intenciones de volver a mirarlo. ¿Ves? Realmente no pudo resistirse a Ellis. Maldita sea, uff. Pat se maldijo a sí mismo por no poder resistirse a responder la llamada de Ellis. Hotel J, provincia de Krabi. Entonces, ¿qué pasa? ¿Has regresado entre los muertos y estás lleno de energía? Ellis se burló de su querido amigo, solo para recibir una maldición a cambio. El fuerte saludo mostró su estrecho vínculo. Este tipo no solo no simpatizas con tu amigo, sino que además tienes una boca sucia. Frunció el ceño JZ, el tailandés estadounidense sentado en una silla de ruedas antes de agarrar una almohada cercana y arrojársela a Ellis con fuerza. El hermoso rostro mestizo frunció el ceño. No estaba muy contento. Seguro que has estado mejor ahora, actuando así bien. Has estado tirado durante meses y las acciones de la compañía se han desplomado. Si tienes fuerzas, levántate y trabaja. Piensa un poco en In, que ha estado trabajando como loco solo. ¿Ves lo delgado que se ha vuelto? Si se lo pones difícil, ten cuidado. Podré volver con su ex otra vez y te arrepentirás, dijo Ellis mirando a In, quien solo sonrió suavemente. Ellis había viajado hasta Krabi por JZ, el propietario del proyecto, que había sufrido un accidente automovilístico meses atrás. La construcción de un rascacielos en el corazón de Bangkok, valorado en miles de millones, y es seguido de cerca en el círculo inmobiliario, había sido suspendida temporalmente. Pero ahora que la condición de JZ había mejorado significativamente, aprovecharon la oportunidad para discutir y hablar nuevamente. Como se trataba de un proyecto importante, los clientes objetivo de JZ eran personas muy ricas en el Medio Oriente y Europa, que querían un ático de lujo en Bangkok para relajarse. Como él y JZ eran amigos desde hacía mucho tiempo, era más fácil hablar de las cosas, pero los negocios son los negocios. Sin embargo, JZ tuvo que proteger sus intereses solicitando ofertas de construcción, lo que Ellis entendió y estuvo dispuesto a participar en el proyecto de licitación sin utilizar ningún contacto. Déjalo intentarlo y los mataré a ambos, dijo JZ con calma, pero su mirada estaba seria. Estaba claro lo protector que era con su pareja, incluso enfadándose por las burlas de un amigo. ¿Vas a matarme? Cuida tus palabras. Si no hablas bien, hoy volveré corriendo a Bangkok. En lugar de asustarse por la amenaza, a Ain le pareció divertido burlarse de la otra parte, incluso cruzándose de brazos y dándole a su novio en la silla de ruedas una mirada feroz, lo que hizo que el rostro de JZ cayera de inmediato. Trin, ¿ves eso? Estamos peleando por tu culpa. El rostro de JZ parecía aún más hosco. ¿Qué? No tiene nada que ver conmigo. Tú eres el que se vuelve exaltado y demasiado celoso sin ninguna razón, replicó Trin. Espera, hasta que tengas tu propia esposa. Si no estás tan ciegamente celoso como yo, te dejaré patearme. De todos modos, ¿viniste solo? ¿Dónde está Pat?, preguntó JZ con curiosidad. Donde quiera que estuviera Ellis Trimburton.
Pat siempre estaba a su lado. No estaría mal decir que Pat era como su sombra. El propio JZ sentía envidia de que Ellis tuviera un asistente tan capaz que supiera todo sobre el negocio. Más que eso, Pat era leal y servía como los ojos, brazos y piernas de Ellis en todos los asuntos. Renunció, dijo Ellis con un tono sombrío. Su comportamiento juguetón de antes cambió instantáneamente. JZ escuchó y estuvo a punto de preguntar más, pero al ver la expresión de disgusto de su amigo, decidió guardarse su curiosidad para sí mismo. Por el momento, si Ellis quisiera hablar, eventualmente se abriría. Bueno, entonces hablemos del proyecto. Sí, se ha retrasado demasiado. Quiero comenzar el proyecto pronto y me gustaría invitar a tu empresa a presentar una oferta también. Ellis y JZ se pusieron manos a la obra y pasaron más de una hora discutiendo y repasando detalles y condiciones sin perderse en nada. Ellis salió del salón de invitados a las 5 de la tarde. Mientras tanto, Titi tuvo que sentarse solo en el vestíbulo esperando a su jefe, porque Ellis no quería que este asistente se involucrara de lleno en el proyecto al que estaba a punto de sumarse a la subasta. No fue del todo porque Titi era nuevo. Por ejemplo, llevaron a Pat para hablar sobre un trabajo importante a pesar de que solo había comenzado a trabajar 2 días. Ellis admitió que a menudo comparaba a Titi con Pat, ya fuera por el trabajo, las habilidades de comunicación o incluso la forma en que preparaban el café. Pensar en ello le hizo reír, pero luego le dolió cuando pensó en ello otra vez. Pero después de intentar encontrar fallas y hacer comparaciones, él sintió que algo en Titi era extraño. Su mirada, el brillo de sus ojos y su lenguaje corporal. Su instinto le dijo que no confiara en ese asistente. No fue prejuicio sino instinto. Cuando Titi vino a recoger los documentos sellados para presentar la oferta, fue cuando su instinto entró en acción y le dijo que no confiara con esa persona. Se hace tarde, vamos a comer algo antes de irnos a descansar por separado, sugirió el jefe. Luego guardó el sobre del documento en su traje antes de seguir adelante. Su destino era un sencillo restaurante junto al mar, con una hermosa vista cerca del hotel donde se alojaba Ellis y se había reunido con JC. Titi informó a la recepcionista y pidió una mesa con vista a la playa. Por la noche estaba bastante lleno de turistas y la mayoría de las mesas estaban ocupadas. Sin embargo, lograron conseguir una pequeña mesa en la esquina adecuada para solo 2 personas. Estaba limpio y un vasito de orquídeas como decoración lo hacía más apetecible. En el momento en que Ellis llegó a la mesa, sus ojos se encontraron con alguien. Ellis vio a Pat desde la distancia, aunque la otra parte solo mostraba su perfil lateral. Lo reconoció precisamente como la persona en la que había estado pensando. Lo primero que quería hacer era acercarse y abrazarlo para aliviar su anhelo. El segundo era lidiar con la persona desalmada que lo había dejado tan abruptamente. Además de irse sin despedirse, Pat también ignoró exasperadamente sus llamadas todos los días. Los sentimientos de anhelo y alegría de Ellis se confundieron cuando vio que la persona que estaba desesperado por ver parecía feliz y bien, no triste, solo o miserable como él. ¿Le gustaría hacer un pedido ahora, señor Ellis?, preguntó Titi en voz baja, porque cuando el camarero trajo el menú, el jefe parecía desinteresado, como si su atención estuviera centrada en un rincón del restaurante. Entonces guió su mirada y vio que el ex asistente de Ellis estaba cenando con 2 amigos en una mesa. Ordene usted mismo y siéntese libre de irse cuando haya terminado. No es necesario que me espere, descartó Ellis con indiferencia. Su hambre de antes desapareció al ver a la persona que había perdido por casualidad, y para aumentar la coincidencia, alguien que no conocía le estaba dando a Pat una mirada brillante e intensa. Era algo que a Ellis no le gustaba del todo. Ellis se bajó abruptamente dejando a Titi sentado, confundido, solo en la mesa. Caminó directamente hacia la mesa y se dirigió a Pat con un tono formal y sereno. Pat. Pat miró sorprendido, sin esperar encontrarse con Ellis aquí. Aunque conocía el horario de Ellis con el señor JZ, pensó que alguien de su estatura cenaría en un restaurante más elegante que uno simple junto a la playa. ¿Podemos hablar un momento? Pat se volvió para mirar a Jonathan y Kanchit, sintiéndose bastante incómodo porque sabía que Ellis podría no ser muy paciente. Ellis instó con la mirada, no permitiendo que el otro esquivara o evitara la situación fácilmente. Discúlpenme un momento,
dijo Pat en voz baja antes de levantarse. Dile a tus amigos que te llevaré de regreso. No hay necesidad de esperar, le susurró Ellis al oído, y cuando Pat intentó protestar, se encontró con una mirada severa. El que había estado evitando el contacto todo este tiempo estaba nervioso de que Ellis pudiera enojarse, por lo que de mala gana se le dijo a sus amigos con una mirada incómoda y de disculpas. Q, tú y T pueden seguir. Yo caminaré de regreso solo. Está cerca. Esperaremos, no hay problema. Tómate tu tiempo, dijo rápidamente Q. Está bien, Q. El señor Ellis probablemente tenga algo importante. Está bien, hagamos eso entonces, añadió Chaunate, sintiendo que su amigo probablemente tendría una larga conversación con su antiguo jefe. Ellis y Pat se alejaron del restaurante y se dirigieron a una playa tranquila. La música se apagó hasta que fue casi inaudible y dejaron de caminar y se quedaron a unos metros de distancia. Pat miró la figura alta con un traje sencillo de una camisa blanca con los 3 botones superiores desabrochados y pantalones negros de calidad que transformaron a Ellis de un hombre de negocios multimillonario a un joven encantador en un instante. El joven no mostró ninguna aversión ni intentó alejarse como Ellis temía. Simplemente aceptó salir y hablar como una persona madura y razonable. Es toda una coincidencia, ¿no? Sí, es una coincidencia tan exasperante. Pat permaneció en silencio, simplemente de pie y mirando hasta donde alcanzaba la vista. El sonido de las olas golpeando la orilla de forma intermitente ayudó a garantizar que la atmósfera no fuera demasiado silenciosa. Después de unos 5 minutos de estar a un lado del otro sin conversar, Ellis miró el rostro de Pat con un humor mucho mejor. ¿El amigo que mencionaste será Chaunate? Él no ocultó sus ojos penetrantes, deliberadamente miró al otro con anhelo. Sí, te trabaja aquí, explicó Pat un poco más, pero mantuvo la distancia, pareciendo más distante de lo que debería. ¿Por qué no pude comunicarme contigo? Su tono era tranquilo pero teñido de dolor. Su rostro, generalmente feroz, tenía un toque de tristeza si uno lo miraba lo suficientemente cerca. Te envié un mensaje de texto y respondiste con respuestas breves. ¿No pensaste en contactarme nuevamente? ¿Realmente me estás dejando? Después de esa noche, Pat ya no respondió las llamadas, solo respondió mensajes brevemente unas cuantas veces. Lamento no contestar el teléfono porque no quería discutir contigo. Pat habló con franqueza, sabiendo lo suficientemente bien la naturaleza egocéntrica de Ellis, que si respondía, probablemente terminarían discutiendo de nuevo. ¿Por qué no pensaste que podría tener una emergencia? Tal vez estaba al borde de la muerte, esperando que me llevaras al médico. Podría haber sido mi último aliento, dijo Ellis con sarcasmo, pero su tono no era realmente enojado. Estás exagerando. Si fuera tan grave no te dejarías morir, ¿verdad? Eso del último aliento solo pasa en las películas chinas de artes marciales, dijo Pat con un suspiro. Encontró que el sarcasmo de Ellis era demasiado dramático, pero no pudo evitar sonreír un poco. ¿Te estás divirtiendo? ¿Ir de viaje y dejar que alguien se vuelva loco en casa? No es divertido, pero es más relajante que tener que poner cara seria y discutir todo el día. Entonces, ¿te sientes cómodo cuando no nos vemos? ¿No me extrañaste cuando estábamos separados? Pero no me siento nada cómodo. Sin ti, todo mi alrededor es un desastre, confesó Ellis. No sabía si sentiría lástima o desprecio por él, pero ¿cómo podía alguien como él, a quien Pat había mimado, acostumbrarse fácilmente a su ausencia? Te acostumbrarás pronto. Los 3 años contigo es a lo que estoy acostumbrado, dijo Ellis mientras metía la mano en el bolsillo y se giraba para mirar a Pat a los ojos detrás de las gafas. Pero estos días sin ti me están volviendo loco. Pat escuchó en silencio y empezó a cambiar de tema para evitar volverse demasiado personal. Cuanto más hablaba Ellis de asuntos personales, más herido se sentía Pat. ¿Cómo va el trabajo? ¿Presentó la oferta para el proyecto complejo del grupo Y? ¿Hay algún problema? Vi que el costo era alto, así que les pedí que lo bajaran. El precio de nuestros subcontratistas sigue siendo alto. Traté de negociar. Cualquier cosa que pudiera ser reducido. Les pedí que lo hicieran porque si no atendemos al precio anterior, creo que la competencia ganará. Pat no pudo evitar preguntar, ya que había dejado ese asunto pendiente antes de irse y estaba preocupado por eso. Eddie se sintió bien al escuchar eso. Pat seguía preocupado y siempre velaba por sus intereses. Pat nunca dejaría escapar ni un bat de su bolsillo si no fuera un gasto necesario. La oferta ha sido enviada. Ah, ok. No espero conseguir este trabajo.
¿Por qué? ¿Hay algún problema? Desglosé el precio y lo reduje a otro 10%, dijo Pat con inquietud. No quería que Ellis perdiera ninguna oportunidad de negocio. Al ver la expresión de preocupación en el rostro de su capaz asistente, Ellis explicó más. No quería que Pat se preocupara si no conseguía ese trabajo. Realmente no quería este trabajo desde el principio. Vale mucho. Si dijiste que no era bueno, no lo quería. No es necesario hacer eso. Es un desperdicio de oportunidades comerciales de la empresa. No soy tan codicioso. Si dices que no quieres hacerlo, respetaré tu opinión. La mirada de Ellis hizo que a Pat le doliera. Ellis no podía escucharlo, sobre todo como antes, y ya no tenía la responsabilidad de cuidar de la vida de Ellis. ¿Dónde te estás quedando? Muy cerca. ¿Cómo vas a volver? Puedo caminar, no está lejos. Te acompañaré de regreso, ofreció Ellis, incluso empujando a Pat para que siguiera adelante. ¿Qué pasa con Titi? Pat se giró para preguntar, mirando uno de los brazos de Ellis sobre su hombro, mientras intentaba alejarse. Él puede regresar solo, no hay necesidad de preocuparse, dijo, y continuaron caminando desde la playa hasta el pequeño camino que conducía al hotel de tamaño mediano, donde se hospedaba Pat. ¿Quién era esa persona? Ellis no pudo librarse de su curiosidad y finalmente preguntó. Si no preguntaba, sabía que no podría dormir esa noche. No era del tipo demasiado celoso, pero tenía una vena protectora. No le importaba que Pat tuviera amigos, pero si alguien intentaba coquetear, no lo toleraría. Es un señor y también es el jefe de T, explicó Pat. ¿Le gustas? Por la mirada en sus ojos y su comportamiento. No creo que me equivoque, dijo Ellis con ojos penetrantes, y su experiencia se lo dijo de inmediato. Solo observa esa mirada. Decir que no pasaba nada entre ellos sería demasiado ingenuo. Si Jonathan no hubiera estado allí, podría haber pensado que Pat se había escapado para divertirse con el chico y que Ellis podría haber hecho alguna locura. A él podría haberle gustado alguna vez, admitió Pat. Pat no vio ningún sentido en mentir, pero tampoco lo confirmó completamente, sin querer admitir que Kanchit todavía era persistente en su persecución. Lo sabía, dijo Ellis con un tono nasal. Sintió una oleada de posesividad, pero no enojo hacia la esbelta figura a su lado, porque Pat no era el tipo de persona voluble o que se tomara las relaciones a la ligera. Pat se alejó del brazo que intentaba rodear su cuello y dio 2 pasos hacia atrás para crear más distancia. Eres solo un señor, reiteró sin entender por qué no quería que Ellis tuviera una idea equivocada. No importa, mientras no te guste suficiente. ¿Sigues en contacto con Teranai? La voz de Ellis se hizo más firme con la pregunta. Dejó de caminar y se volvió para mirar a Pat con seriedad. Pat también hizo una pausa inclinando la cabeza confundido, y esta vez decidió preguntar directamente sobre la duda que le inquietaba desde hace tiempo. ¿Qué está pasando entre ustedes dos? No creo que tu intenso odio hacia ti se deba simplemente a algún conflicto menor. Dígame, quiero saber. Todo lo que necesitas saber es que T no es tan bueno como él pretende ser. No confíes en él. Es del tipo que traicionaría a cualquiera. Para él no existe la familia ni los amigos, solo el egoísmo y la codicia. Todavía no entiendo. Como Ellis no dio más detalles ni aclaró, Pat se sintió inseguro de qué camino tomar. Aunque había cortado los lazos con Teranai, los restos de su amistad persistían. No parecía correcto cortarlo todo por completo. No tienes que entenderlo, Pat. Solo confía en mí, dijo Ellis. Yo no sé si puedo confiar en ti. Por supuesto que puedes. Puedes confiar en mí, Pat. Nunca pensé en lastimarte, ni una sola vez. Está bien, respondió Pat, pero por dentro se sentía terrible. Las emociones negativas hicieron que su hermoso rostro pareciera visiblemente más sombrío. Dame una oportunidad.